Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Estamos en una mesa de Morena Socialista, una charla semanal que sostenemos con ustedes y que, bueno, nos esforzamos por tratar distintos temas, no solo de coyuntura, también teóricos o políticos en general, pero siempre desde un punto de vista marxista. Y bueno, en esta ocasión, pues vamos a tratar, es un tema a lo mejor teórico, pero no tanto, o sea, se llama trabajo asalariado y capital. ¿Y por qué es importante? Digo, en este momento estamos ante una coyuntura bastante álgida en temas políticos, sociales, incluso internacionales, pero lo que no está de más señalar es como en las discusiones que suele haber en las mesas de análisis, digamos, los medios de comunicación, pues siempre terminan en la cuestión del trasfondo social de nuestro momento actual, o sea, pues el fundamento a fin de cuentas de la sociedad, el fundamento económico. Y también es particularmente notable cómo o cuán poco se conoce realmente de ese fundamento, cuán tergiversado se encuentra en la prensa, en la historia, en general en la discusión pues toda esta parte, ¿no? O sea, no hay un fundamento sólido de este análisis. Entonces, un poco va en ese sentido la mesa de hoy. Y bueno, pues recordarles, como siempre, que nos ayuden a difundir este contenido. O sea, normalmente estamos transmitiendo aquí en Zoom, simultáneamente en Facebook de Morena Socialista. Después la vamos a difundir a través de la plataforma de YouTube, también en Morena Socialista, en la plataforma de X y en la página de morenasocialista.org.mx. Entonces, denle like a este video para difundirlo, compártanlo, ah, que acompáñanos, de hecho, en esta sesión y en otras sesiones con sus comentarios. Y bueno, para ir pasando un poco ya a la materia de hoy, le cedo el micrófono a nuestro compañero Edgar López para darnos una pequeña introducción al respecto y abrir después la sesión de preguntas y comentarios. Entonces, pues adelante, Edgar, vamos a comenzar el día de hoy. Muy bien. Pues gracias, Gil. Sin duda es un tema bastante interesante. Nos estamos basando en un pequeño documento que escribió Marx que se llama Trabajo asalariado y capital. El objetivo de pues estas mesas o charlas que hacemos es básicamente comentar estos textos desde el punto de vista político. No es tanto abordarlos como un tipo taller o cursos, que a lo mejor eso sería un poquito más explicativo, sino más bien hacer un comentario o comentar la importancia de este documento y sobre todo la vigencia en la actualidad. Entonces, pues este es un pequeño documento que pues tiene alrededor de unas 15 páginas que escribió Marx. Fue dentro de sus primeros documentos, lo escribió por allá del año de 1849. Lo escribe antes de que escriba su máxima obra, que es el Capital. El Capital pues ya sale allá alrededor de 1867 y pues sin duda el Capital pues es un documento, pues son 3 tomos del Capital donde Marx sí estudia de manera muy detallada el funcionamiento del sistema capitalista y el Capital pues es un documento o son 3 tomos pues que le llevó alrededor de 30 años escribir. Este documento de trabajo asalariado es un poquito antes de que escriba precisamente el Capital, entonces puede tener muchas cuestiones que a lo mejor no estaban todavía muy desarrolladas dentro de la teoría marxista, que eso ya se desarrolla después, pero sin embargo el objetivo de este pequeño documento es más enfocado a la agitación política. Es un documento que va enfocado no para intelectuales o eruditos economistas, ¿no? de la sociedad, sino Marx lo escribe pensando precisamente en los trabajadores o en los obreros de su época, que sea un documento de agitación política que le pueda servir a los trabajadores para entender
cómo funcionan sus relaciones económicas dentro del capitalismo. O sea, es un documento de agitación política. En ese sentido, va dirigido de manera muy popular para que los obreros pues, de todo el mundo lo conocieran. Hay que tomar en cuenta pues, que en aquel entonces, de la época de Marx, pues los obreros no estaban tan educados como hoy en día, no estaban tan cultos, muchos no tenían pues, estudios como hoy en día. Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Hoy en día pues ya los trabajadores o al menos ya están un poquito más estudiados, entonces no tendrían por qué tenerle miedo a este tipo de documentos. Y sobre todo este documento tiene una relevancia muy importante, porque tiene que ver mucho con lo que viven los trabajadores hoy en día. O sea, hace 150 años que lo escribió Marx y hoy siguen teniendo los mismos problemas o las mismas, pues sí, las mismas, dinámicas que tienen hace 150 años. Entonces, todos esos argumentos de que el marxismo, pues ya está caduco, ya está obsoleto, hay que actualizarlo, o todos estos argumentos de que Marx escribió, pero pues en Europa y nosotros estamos en América Latina, pues obviamente no tienen sustento. Sobre todo nosotros hacemos la invitación a los compañeros que nos siguen pues a que lean directamente el documento de Marx, o sea, no se van a arrepentir, es bastante bueno, bastante explicativo y sobre todo vale la pena porque tiene mucha relevancia en las cuestiones políticas de actualidad. Entonces, pues vamos a adentrarnos un poquito para abrir la charla de qué trata este documento de trabajo asalariado y capital. Eh, en la introducción, Engels empieza a señalar que la economía política clásica había empezado a desarrollar los conceptos de trabajo, de valor, o habían empezado a desarrollar toda esta teoría acerca del valor. Los economistas clásicos entendemos a los ingleses como Adam Smith o David Ricardo, y en este concepto de la economía política clásica, pues los clásicos habían manifestado que los trabajadores vendían su trabajo al capitalista. La diferencia con Marx es que Marx desarrolla que los trabajadores no venden su trabajo, sino venden su fuerza de trabajo. O sea, esto lo menciona Engels en la introducción y esto ya se desarrolla de manera más clara pues en los tres tomos del Capital. En este documento del trabajo asalariado, pues apenas se está desarrollando, pero es muy importante señalar esta pequeña diferencia, que no es el trabajo lo que venden los trabajadores al capitalista, sino su fuerza de trabajo. Ahorita lo vamos a señalar, pero digamos que esta es la diferencia fundamental entre la economía política clásica y el avance que había dado Marx pues al desarrollo de la teoría del valor. O sea, porque los economistas clásicos habían desarrollado la economía política como nunca antes en la historia, hasta ese momento, pero se habían enfrascado en este problema, en el problema del trabajo. Entonces, aquí Marx en este primer folleto, o en este primer panfleto de trabajo asalariado, empieza a desarrollar todo este tipo de cuestiones. ¿Por dónde empieza Marx a desarrollar? Lo primero que empieza Marx es a definir qué es el salario y cómo se determina. Marx lo que menciona en este documento es de que si tú le preguntas a un trabajador, pues este trabajador te va a contestar que el salario es el dinero que él recibe por realizar determinado trabajo. Es decir, el salario no es otra cosa más que el pago que realiza el capitalista al trabajador por realizar determinado trabajo en determinado tiempo. O sea, este es lo que podríamos decir como una definición de salario. Y esto ustedes lo pueden ver en la vida cotidiana, o sea, completamente. A un trabajador, pues tú le preguntas cuánto le pagan y un trabajador te puede decir, a lo mejor a mí me pagan 8,000 pesos por toda una semana de trabajo. Otro trabajador te puede decir, no, a lo mejor yo gano 12,000. A lo mejor otro trabajador ya con maestría y doctorado le pagan un poco más, ¿no? 13,000 pesos, que es lo que más o menos se maneja, ¿no? Pero la situación es de que
el pago que realizan, o el precio de ese salario varía dependiendo el grado de qué tanto esté calificado el obrero, la zona, la rama industrial, infinidad de cosas, ¿no? El monto varía por determinadas situaciones, pero sin embargo hay una coincidencia que todos tienen, que finalmente el salario, o que todos coinciden, el salario es la cantidad de dineros que ellos reciben por hacer un trabajo en determinado tiempo. Esta situación es la que conocemos precisamente como salario. Ahora, ¿cómo se determina este salario? A ver, vamos a iniciar. Como ya les comentaba, el obrero aparentemente vende su trabajo. O sea, esto se ve así como a simple vista, ¿no? El trabajador realiza un trabajo, le dan una paga, pero no es el trabajo lo que vende el trabajador. Lo que vende es su fuerza de trabajo. ¿Por qué no vende el trabajo? El trabajo, digamos que es un concepto, es una magnitud. Tú no puedes, poner el trabajo en las manos y venderlo. O sea, el trabajo es lo que tú realizas. Entonces, eso no se puede vender, eso no lo puedes, medir. ¿Qué sí puedes medir? El tiempo que estás ahí haciendo el trabajo. Entonces, por lo tanto, lo que venden los trabajadores es su fuerza de trabajo. Y esta fuerza de trabajo se determina en tiempo. Por ejemplo, o sea, si tú vas a comprar azúcar, no vas y dices, me das azúcar. Lo tienes que dar en medidas. Tienes que decir, me das 1 kilo de azúcar. Si tú vas y compras aceite, por ejemplo, pues el aceite pues también lo manejas en litros. Me das 1 litro, 2 litros de aceite. En el caso del trabajo, la medida del tiempo es la manera en cómo tú puedes medir qué tanto trabajo tiene una determinada mercancía. Entonces, en ese sentido, pues la fuerza de trabajo se mide en tiempo, ¿sí? Entonces, pues ahí vamos un poquito avanzando en esta cuestión. Ahora, dejen, me acomodo. Entonces, ¿qué es lo que hace el capitalista? ¿Qué es lo que hace el capitalista? El capitalista paga al trabajador por trabajar determinadas horas de tiempo a la semana. Eso es lo que desembolsa el capitalista. O sea, el capitalista le paga compra más bien su fuerza de trabajo por un día, por una semana, por un mes. Y una vez que llegan a un acuerdo, ¿no? Pues el capitalista desembolsa precisamente ese pago. Y esto es lo que conocemos como salario. Ahora, este salario, ¿para qué le sirve al trabajador? Pues este salario le sirve para intercambiar mercancías. O sea, una vez que se intercambian las mercancías, o sea, el trabajador recibe su sueldo y ese sueldo lo ocupa para comprar cosas. Es decir, intercambiar una mercancía. Las mercancías se intercambian por valor de cambio. Y el valor del cambio precisamente es el precio. O sea, el valor de cambio de una mercancía se determina a través de un precio monetario. Es decir, todas las mercancías tienen un valor de cambio. Entonces, por lo tanto, el salario podemos decir que es el precio que tiene la fuerza de trabajo. O sea, es lo que cuesta determinada fuerza de trabajo. Eso es lo que podemos considerar como un salario, ¿sí? O sea, podemos decir que es el precio del trabajo, pero en cierta forma es el precio de la fuerza de trabajo. Eso es lo que conocemos como salario. Ahora, esta cuestión de esta peculiar mercancía, como ya se los comentaba, pues viene pegada al obrero. O sea, el obrero no puede entregar su trabajo así en la mano y dárselo al capitalista, sino la fuerza de trabajo está pegada al trabajador. Entonces, pues tienes que alquilar completamente al trabajador, para que pueda desempeñar su trabajo. Esta es una peculiar mercancía, pero básicamente eso es el salario, ¿sí?
Ahora, eh, ahora entendemos que el salario, que los trabajadores necesitan ese salario para conseguir sus medios de subsistencia. No hay otra forma que puedan obtenerlo. Entonces, podemos decir que los trabajadores, pues sí, o sea, trabajan para vivir. No hay otra forma en que tú puedas, acceder a los medios de subsistencia en el sistema capitalista, a no ser que trabajes. O sea, hasta para tomar agua necesitas trabajar, ganar dinero y poder tú comprar el agua, porque ya no es posible en el sistema capitalista, poder obtener los medios de subsistencia si no es a través del trabajo. Entonces, muchas veces el trabajo para los obreros, pues ya no se vuelve como algo, ya no lo ven como algo de parte de su vida o algo como que quieran hacerlo, sino más bien se ve como una obligación. Tienes que estar obligado a trabajar para comer. O sea, no hay otra forma más, sencilla de decirlo. O sea, si yo quiero comer carne, anteriormente yo me iba al monte, cazaba un conejo y me lo comía. Pues ahora en el sistema capitalista eso ya no es posible. Chingao. O sea, tú ya no te puedes ir al monte, cazar un conejo, porque todos los conejos ya son privados, las tierras ya son privadas, y entonces ya no hay manera de hacerlo. La única manera en que tú puedas conseguir carne, pues es trabajando, que te paguen un salario y que ese salario lo intercambies por comida. No hay otra manera de hacerlo dentro del capitalismo. Entonces, para eso, el trabajador necesita conseguir su salario, es su medio de subsistencia, no hay otra forma de conseguirlo. Entonces, una vez que ya Marx define lo que es el salario, ahora hay que definir cómo se define el precio del salario. O sea, cuál es el precio del salario. O sea, ¿por qué un trabajador gana 8,000, otro gana 10,000, otro gana 12,000? Entonces, aquí de entrada hay que comentar que pues el salario, pues como cualquier otra mercancía, se determina bajo las leyes de la oferta y la demanda. O sea, esto es importante señalarlo. Esas leyes determinan el precio de las mercancías. Hasta aquí, pues yo creo que estamos explicando más o menos de términos generales qué es el salario y ahora vamos a explicar pues cómo se determina este precio. ¿Cuáles son estas leyes de la oferta y la demanda? Marx en este folleto menciona que hay tres pues principales leyes dentro de la oferta y la demanda. Uno, que existe competencia entre vendedores. Dos, la competencia entre compradores. Y tres, la competencia entre compradores y vendedores. O sea, para determinar el precio de una mercancía existe una competencia de vendedores. O sea, tú vas al mercado y muchas personas, no nomás hay un vendedor que venda, no sé, aguacates. Hay muchos vendedores de aguacates. Entonces, todos esos vendedores compiten entre sí para vender su producto. Y obviamente, pues tratan de abaratarlo para conseguir más clientes. Hay una competencia entre vendedores. Y esta competencia entre vendedores, pues abarata el precio, baja el precio de las mercancías. Otra cuestión que Marx comenta en estas leyes de la oferta y la demanda, pues es la competencia entre compradores. Hay una competencia interna entre distintos compradores. Si hay un determinado producto que no sé, se me ocurre un libro, no sé, si hay muchos compradores, pues compiten entre ellos para ver quién lo obtiene, como tipo subasta. Entonces, al haber muchos compradores, pues todos quieren tener ese libro y obviamente están dispuestos a desembolsar más dinero para obtener ese libro. Es una competencia interna entre compradores. ¿Y esto qué provoca? Pues que el precio de las mercancías suban. Entonces, ahí ya hay dos factores. La competencia interna entre vendedores y la competencia interna entre compradores. Todo esto hace que los precios suban y bajen. Y ahora, una vez que ya está la competencia entre compradores y vendedores, pues ahora compiten entre todo el bloque de compradores y todo el bloque de vendedores. Y todo este tipo de competencia hace que los precios suban o bajen de las mercancías. Hacen que las cosas sean, pues,
más caras o más baratas. Obviamente los vendedores pues tratarán de vender lo más caro posible para que ellos obtengan ganancias. Y los compradores pues tratarán de comprar las cosas más baratas pues para que ellos les convenga. Entonces todo esto hace que los precios suban y bajen, ¿no? Que estén en constante alza y a la baja. Pero aquí lo que Marx comenta, alza y una baja con respecto a qué. ¿Cuándo entendemos que una mercancía está más cara o más barata? Debe de haber un punto de referencia. Normalmente en la economía política clásica o dentro de las leyes de la economía, pues decimos que ese precio de referencia es el costo de producción, lo que cuesta realizar esa mercancía. Si una mercancía cuesta producirla 70 pesos, pues el precio va a oscilar. A veces puede haber que esa mercancía se venda por encima del precio o a veces puede haber casos en que se venda por debajo del precio, pero siempre va a oscilar entre el costo de producción. El costo de producción precisamente es el precio de referencia o la referencia en cuál van a oscilar los precios de las mercancías. Y esto es parte de que los economistas burgueses no abordan mucho. O sea, los economistas burgueses sí te abordan las leyes de la oferta y la demanda. Todo el tiempo te lo explican, te lo mencionan, te lo dicen. Pero el costo de producción de una mercancía, ¿cómo determinamos el costo de producción de una mercancía? Y aquí es donde no se meten. O sea, finalmente el costo de producción de una mercancía, pues está determinado también por las materias primas, ¿no? O sea, las materias primas que están invertidas en ese costo de producción de esa mercancía, por las maquinarias que se inviertan para realizar esa mercancía y por el trabajo vivo, o sea, o por la fuerza de trabajo que esté contenida dentro de esas mercancías. Entonces, como vemos, el costo de producción se determina por todas estas variables. Y finalmente, ¿qué son las materias primas? Pues las materias primas no son otra cosa que mercancías que también tienen tiempo de trabajo invertido o horas de trabajo invertido para su reproducción. Y las maquinarias, ¿qué son? Pues las maquinarias también de cuentas son mercancías que también tienen horas de trabajo invertidas para realizar su producción. Entonces, finalmente entendemos que el costo de producción de una mercancía, pues también se mide en horas de trabajo invertidas para desarrollar una determinada mercancía. Entonces, como ven, lo que se determina en horas, pues no es otra cosa que la fuerza de trabajo invertida en las mercancías. Entonces, todas estas oscilaciones de los precios que dicen que los economistas clásicos que prácticamente se mueven al azar, ¿no? Y que se ajustan entre ellos como si una mano invisible los acomodara, pues vemos que no es tan así, o sea que realmente hay leyes que lo explican y estas leyes es precisamente la idea de que existe una fuerza de trabajo o que hay una fuerza de trabajo invertida en todas las mercancías que se determina a través de horas de trabajo invertidas en esas mercancías. Entonces, pues digamos que hasta aquí ya explicamos qué es el salario, qué es el precio del salario y ahora pues vamos a explicar qué es el costo de producción de la fuerza de trabajo, que yo creo que hasta aquí lo voy a dejar para que se abra una ronda de participaciones. Ahora, la fuerza de trabajo también es una mercancía que se sujeta a esas leyes del precio, ¿sí? Entonces, la fuerza de trabajo también tiene esa competencia entre compradores, entre vendedores y compradores y vendedores. Por ejemplo, podríamos decir que un obrero, ¿no? Un capitalista le dice a un obrero, ¿sabes qué? Te doy 1,000 pesos porque me realices un determinado trabajo durante toda la semana, ¿no? 1,000 pesos por una semana de trabajo. A lo mejor hay muchos trabajadores que van a decir, no, pues a mí no me conviene, a mí no me sale, yo me manejo en otros niveles. Pero va a haber trabajadores que sí lo van a aceptar. O sea, sí van a aceptar sueldos bajos.
o sea, sueldos raquíticos. Hay una competencia entre los mismos obreros para aceptar el sueldo más bajo y quién se queda con ese trabajo. Esa es una competencia. Eh, por el otro lado, también hay una competencia de capitalistas por ver quiénes contratan la mano de obra más barata. Entonces, vemos que este precio del costo de la producción de la fuerza de trabajo también se determina de esa manera. Ahora, ¿cuál es el costo de la producción de la fuerza de trabajo? O sea, ¿qué se necesita para que cubra ese costo de producción? Un trabajador necesita, para poder trabajar, necesita comida. O sea, ese es el costo de producción de su fuerza de trabajo. La cantidad mínima que necesita los medios de subsistencia para vivir y poder desarrollar su trabajo. Necesita comer, necesita vestir, porque no puede ir encuerado al trabajo, necesita tener ropa, necesita tener dinero para pagar sus pasajes y todo eso tiene que estar dentro del costo de producción de la fuerza de trabajo. Es decir, el costo de producción de la fuerza de trabajo se requieren los medios mínimos de subsistencia para que el trabajador pueda desarrollarse o implementar su fuerza de trabajo. Y obviamente los capitalistas siempre van a abaratar esta fuerza de trabajo, siempre la van a llevar al mínimo. O sea, el obrero puede comer langosta o puede comer frijoles, pues obviamente el capitalista va a pagar lo mínimo para que el trabajador pueda desarrollarse. Con frijoles es suficiente, pues con frijoles se va a trabajar, ¿no? Es decir, abarata el costo de producción y obviamente esto perjudica al obrero que siempre tiene las de perder. Entonces, pues hasta aquí vamos a determinar lo que es el costo de producción. Ahora, como cualquier máquina, el costo de producción, pues también tiene que ir contemplado que esa máquina, con el determinado paso de los años, pues se va a ir desgastando. O sea, y esa máquina tiene que ir sustituida por otra máquina. O sea, desde el término de 5 o 10 años, el capitalista tiene que reemplazar a esa maquinaria por una nueva. Y obviamente dentro de sus ganancias, él tiene que ir contemplando eso. Pues dentro de la fuerza de trabajo también está contemplado eso en los costos de producción. O sea, el trabajador no nomás necesita la comida para reproducirse y trabajar, necesita también la comida para reproducirse como clase trabajadora, tener hijos, que estos en algún futuro se vuelvan parte de la clase trabajadora y puedan sustituirlo en un momento en que ya el obrero ya haya que reemplazar. Entonces, como vemos, pues la fuerza de trabajo se determina como cualquier otra mercancía. El costo de producción de la fuerza de trabajo también incluye todo esto. Entonces, pues hasta aquí yo creo que lo dejaría, pero hay que comentar aquí dos cosas antes ya para finalizar, que la otra parte ya tiene que ver con la relación del capital, pero una que es el trabajo. El trabajo asalariado. El trabajo asalariado es nuevo dentro de la sociedad capitalista. Esto no quiere decir que el trabajo no haya existido antes en los otros regímenes económicos. Sin embargo, el trabajo asalariado es una peculiaridad o es una particularidad del sistema capitalista. Aquí la gente tiene que trabajar para conseguir sus medios de subsistencia. Y esto es algo que no ocurría en nuestros sistemas económicos. Por ejemplo, en el esclavismo. En el esclavismo, un esclavo no tenía que trabajar a cambio de un salario. O sea, el esclavo no tenía que vender su fuerza de trabajo para que le dieran un salario. El esclavo no tenía ninguna mercancía que vender, porque él mismo era una mercancía. O sea, el esclavo mismo era la mercancía que le pertenecía completamente al esclavista. Entonces, el esclavo pues no tenía fuerza de trabajo, no tenía la necesidad de estarse alquilando con varios patrones para ver si le daban trabajo y le dieran un salario, ¿no? El trabajo esclavo, pues era el esclavo era completamente propiedad del esclavista. En el sistema feudal tampoco, también existía trabajo, pero no era trabajo asalariado. El trabajo que existía, pues lo hacían los mismos, pues sí, campesinos, ellos mismos trabajaban sus tierras, hacían su comida y del trabajo que obtenían, que ellos mismos fabricaban, pagaban un feudo o un tributo al señor feudal.
O sea, era una parte del trabajo que ellos pagaban, o sea, eran rentistas los feudales. Entonces, como vemos, el trabajo asalariado solamente existe dentro del sistema capitalista, no existe dentro del esclavismo o del sistema feudal, y menos en la comunidad primitiva. Es una particularidad del sistema capitalista. O sea, dentro del sistema capitalista, la única forma de obtener nuestros medios de subsistencia es a través del trabajo asalariado. No hay otra forma de conseguir nuestros medios de subsistencia. Entonces, hasta aquí yo lo dejaría, pero el problema no radica solamente en la manera, en cómo se producen las cosas. Aquí, la gran consecuencia es de que el trabajo asalariado hay una desigualdad, se produce una desigualdad. O sea, si el capitalista hubiera explotación, pero pagara buenos sueldos, no habría ninguna contradicción en la sociedad. O sea, todos viviríamos felices. O sea, a mí me daría igual si el capitalista me paga por 5 horas a la semana, por 5 días a la semana, mi sueldo, siempre y cuando este sea un sueldo digno, que sea suficiente para tener comida, vivienda, casa, no sé, carros o los medios de subsistencia sociales que me permita, pero en el capitalismo eso no ocurre. O sea, en el capitalismo el trabajo asalariado va en disminución en medida en que el capital se va acrecentando. Esta es la contradicción que ocurre en el capitalismo, que el trabajo asalariado va disminuyendo, cada vez te van pagando salarios más pobres, más de hambre, cada vez más paupérrimos, y al mismo tiempo la sociedad o el capital es monstruoso. O sea, el capitalismo produce mercancías, carros, casas, a raudales, a diestra y siniestra. El problema es que la gente no tiene la capacidad para comprarlos. Y ahí en esta contradicción radica el problema de la lucha de clases, que el trabajo asalariado pues va empobreciendo a la clase trabajadora cada vez más, y esto a costa de acrecentar el capital. Ya ahorita no pude desarrollar la cuestión del capital, pero ahí es un concepto también bastante abstracto que a lo mejor ahorita lo vamos a tocar en las participaciones, pero yo hasta aquí me quedo, ¿no? Con la explicación del trabajo asalariado, qué es el sueldo, qué es el salario y cómo se determinan los precios dentro del sistema capitalista. Entonces, por el momento aquí lo dejo, Gil. Sí, gracias, Edgar. Bueno, pues yo creo que vamos abriendo, pues ahora sí, el micrófono a las participaciones con los compañeros que estamos esta noche y pueden levantar su mano en el Zoom o pedir la palabra. Entonces, ¿Qué pues tal? ¿Me estamos escuchan? abiertos a las participaciones. Sí, adelante. Buenas noches. Mencionaba Edgar que los costos principales es la mano de obra y la materia prima. Más que creo que se nos está olvidando considerar los costos ocultos para producir el producto, valga la redundancia, los costos ocultos del producto y costos ocultos para producirlo. ¿A qué me refiero? Eh, El producto requiere investigación, diseño, pruebas, mucho tiempo para confirmar que el producto es seguro. Todo eso es muchísimo dinero, es ingeniería, científicos, etcétera, que se tuvieron que pagar antes de que saliera el producto. Y también hay costos ocultos para producir la maquinaria, que también requieren investigación, diseño, pruebas, tiempo para confirmar que el producto es seguro y se va a producir como se desea, ¿verdad? Ya finalizado el producto, se replica infinitamente, ese no hay problema. La maquinaria no, la maquinaria constantemente se está mejorando para simplificar el trabajo y el esfuerzo del operador para que sea lo menos posible y reducir el tiempo de producción. O sea, hay un costo oculto enorme que debe ir implícito cuando se vende. No nomás es cuánto se pagó a los trabajadores
y la materia prima y una depreciación ahí de la maquinaria. No, o sea, creo que hay que considerar todo eso y a lo mejor muchas veces nos parece exagerado el precio que vemos en un producto sin considerar todo lo que acabo de mencionar. No sé, es una pequeña observación, ¿verdad? Me gustaría que a lo mejor yo lo estoy viendo, percibiendo mal. Si está mal, por favor, explícame, y con gusto, pues lo escucho, ¿verdad? Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Si hay alguna otra participación, adelante. Estamos pendientes de, bueno, que tomen la palabra o levanten su mano para ir en orden. Yo mientras ir comentando, nada más que es importante considerar también que la generación social de una mano de obra asalariada, pues es una cuestión histórica. Finalmente, una sociedad tiene que cubrir el presupuesto de que va a haber gente disponible para trabajar. Y es algo que, por ejemplo, en Marx es mencionado como la condición previa de que haya gente que haya sido privada de la propiedad. Pero hay mucha confusión en torno a lo que es la propiedad. O sea, qué significa socialmente la propiedad o en general la propiedad. Se confunde, por ejemplo, la propiedad de lo que usamos como bienes de uso, o sea, la ropa, la comida, pues, el hogar el vehículo, con la propiedad del capital. O sea, primero hay que distinguir que el capital significa la propiedad de los medios de producción. Y finalmente la clase capitalista se constituye en una clase poseedora porque finalmente ha absorbido la propiedad de los medios de producción. O sea, todas aquellas condiciones necesarias para producir alguna mercancía que se pueda vender. Y con vender, no solamente vender, sino vender con ganancia. Y finalmente los trabajadores no significa que su condición sea por trabajar, sino por su condición es trabajar por no poseer, o sea, verse obligados a vender su fuerza de trabajo porque precisamente han sido privados de esa propiedad o esa capacidad de producir mercancías para su venta. Y yo creo que de ahí viene mucha confusión en los medios de difusión, en los partidos incluso de izquierda, etcétera, del hecho de que se considera que poseer algo es necesariamente poseer algo para su goce y disfrute. A veces es poseer un cierto tipo de mercancías y condiciones de producción que permita producir mercancías que se van a vender con ganancia. Simplemente que al ponerse en el mercado van a, digamos, le van a otorgar un beneficio al que las vende. Pero esa condición de que puedan venderse con ganancia, pues viene de que se produjeron con trabajo asalariado. O sea, con trabajo asalariado que se pagó por la fuerza de trabajo, pero no se pagó el trabajo como tal. Entonces la diferencia se convierte en plusvalor, en la gana, y por ende transformándose en la ganancia del poseedor de las condiciones de producción. Y condiciones de producción, pues es todo aquello que permite producir una mercancía. O sea, finalmente es el capital variable, capital constante. Y que eso involucra, por ejemplo, las áreas de investigación y desarrollo de las grandes compañías. Y mientras más grandes son las compañías, pues esas áreas son mucho más grandes. O sea, las grandes compañías destinan no solamente obviamente a la producción directa, o sea, el producto como tal en una línea. O sea, para que haya una línea de producción, tiene que haber un gran departamento de inspección y calidad, tiene que haber investigación y desarrollo, tiene que haber marketing, tiene que haber departamento legal, tiene que haber departamento de recursos humanos, o sea, hay un montón de áreas que no se meten directamente a la línea de producción, pero que son necesarias para que se produzca un producto a muy gran escala y que pueda venderse en un mercado no solamente nacional, sino incluso mundial. Entonces, esas condiciones, pues,
En este momento histórico, pues el trabajador individual está privado de absolutamente de poseer una compañía de este tipo. O sea, tiene que ser una gran, un gran capital, o sea, una sociedad anónima, un cártel, un empresario era muy poderoso. Pero incluso esa, digamos, gradación entre el trabajador y el capitalista, pues se va llenando de distintos niveles, hasta que se llega al ejecutivo de la gran compañía y después al accionista. Entonces, el proceso es hecho más complejo, pero en el fondo está el trabajo asalariado es la base y el sector o clase que se apropia de las condiciones de producción. Aún no veo manos levantadas y no sé si, bueno, no sé si quieres seguir comentando, ver la siguiente parte. Ya vi a alguien, Rancho Cinco Hermanos, está tu mano levantada adelante si quieres comenzar. Y Sí, después buenas Juan noches. Pérez, Buenas noches. ¿Sí me oyen? ¿Sí me escuchan? adelante. Sí, Sí, Ok, nada más que hace una aportación con respecto al trabajo asalariado. Yo tengo por entendido por ahí en algunos textos de que el obrero recibe salario y la parte administrativa recibe sueldo. A fin de cuentas, todos esos sueldos y esos salarios pues tienen que salir de la producción que hace el obrero, porque el obrero es el que produce la mercancía para que se venda. Y la parte administrativa no producen mercancías, pero sí administran la riqueza que está sacando el obrero y que obviamente tiene que ver con una logística empresarial. Hoy en día es muy difícil que un obrero tenga un buen sueldo como lo manejaba Edgar, porque ya es algo establecido en la empresa, ya hay condiciones en un contrato de trabajo de que si el obrero necesita el empleo, pues a partir de eso se ajusta a un contrato colectivo. En ese sentido son las condiciones que pone el patrón. Aquí hay algo muy importante, el patrón nunca va a dejar que su tasa de ganancia baje, por lo tanto ya tiene toda una logística de lo que decía el otro compañero, de la parte de la ingeniería, de la parte de la investigación, todo eso ya está establecido en una empresa que de alguna forma pues ya hubo un estudio. Si abrimos un nuevo negocio, si abrimos una nueva empresa o en la empresa ya establecida como tal, el obrero va a tener un salario pues realmente bajo. Según Marx decía que al obrero se le tenía que pagar por lo menos para que se alimentara y tuviera fuerza para trabajar el otro día. Y por eso también se hablaba de 1 hora de descanso. Y ahí, por ahí acabamos de tener unas noticias sobre la jornada de 40 horas. Cosas de ese tipo. Concretamente, el salario, pues va a ser muy difícil que el patrón lo suba o le dé o le pague más al obrero. El patrón se rige por un contrato y desgraciadamente, pues mucha gente, la necesidad, las condiciones de vida, pues le hacen aceptar ese tipo de contratos. Es por eso que por ahí surgen los sindicatos, pero hoy en día sabemos qué tipos de sindicatos hay. Se supone que es para defender las condiciones de trabajo del obrero, pero bueno, no quisiera meterme en más cuestiones. Lo que yo nomás quiero aportar es que el empresario, las condiciones de trabajo las ponen ellos. Y lo hablamos en el obrero, lo hablamos en la parte científica, lo hablamos en la parte de las universidades, en cualquier otra circunstancia. Hoy en día nos regimos o nos someten en el mundo capitalista a condiciones del patrón, condiciones de que a ellos les conviene. Y la demanda es de que existimos mucha gente con la necesidad de trabajar.
recordando como anécdota, un maestro nos decía, se, ninguna empresa paga poco, tú cobras poco, tú como profesional, tú como obrero, si realmente eres una persona calificada, eres una persona con maestría, como hace rato lo mencionábamos, maestría y doctorado, pues tú exiges tu salario, tu sueldo, pero eso es difícil de podernos competir con una empresa, con un patrón, porque el patrón dice, pues si gustas y si no, ahí tenemos filas de currículum, filas de personas que están esperando un empleo. Ahí estamos sometidos a lo que dice los que nos contratan, pero por este sistema capitalista que estamos viviendo. Yo creo que por ahí sería mi participación, porque no es tanto que nosotros queramos una situación utópica de que todos ganemos bien. Mientras estemos en el sistema capitalista, pues nos absorben, nos someten, más bien que absorben, nos someten a las leyes leyes no escritas, sino condiciones, más que leyes son condiciones de que va uno a pedir empleo, inclusive las promociones o propagandas que ponen ellos, hoy en día se maneja mucho las ferias del empleo. Tú llegas ahí con tu currículum, o llega cualquier gente y pues nos ajustamos a lo que ellos nos ofrecen, y pues todo depende que si es un empleo que está cerca de tu casa, que es un empleo que te tienes que trasladar, que es un empleo que está con tu área, es un empleo de perfil, es un empleo de que te gusta o que no te gusta. Todo eso puede ser algo subjetivo. Lo que realmente nos interesa es saber cuánto nos van a pagar y si nos alcanza para vivir, sobrevivir, o nuestros gastos que ya de alguna forma tenemos en este mundo del consumismo, porque no queremos tampoco, si los capitalistas no quieren bajar su tasa de ganancia, nosotros tampoco no queremos bajar nuestro nivel de vida. Por eso andamos de trabajo en trabajo, o nos sometemos a ciertas condiciones que el mismo capitalista nos pone. Y el patrón, el empleador, pues tiene sus reglas. Y pues difícilmente nosotros como obreros podemos exigir más. Pensamos a veces de que la cosa se entra, ya estando adentro nos movemos, no, ese es difícil. Ya adentro es que existen otras reglas, otras condiciones, y son muy amables a la hora que te contratan, pero ya después nos someten, no te van, nos han sometido. Por ahí sería mi participación. Gracias. Sí, gracias, Alfredo. Juan Pérez, parece que había levantado su mano. Adelante. Ah, creo que no nos escucha. Juan. Ah, estás en mute, Juan. Sí, tu micrófono está apagado. Ya lo abrimos. Ahora Listo. sí, ¿no? Sí, ya. Decíamos como preámbulo, nosotros en Socialismo Nuevo tratamos de aprender las bases del marxismo o de lo que nosotros le llamamos el poder popular, para tratar de darle entender la realidad que vivimos en el país. En este sentido, consideramos y planteamos que las relaciones entre patrones y trabajadores se debe a una cosa fundamental, a la apropiación de la riqueza que producen los trabajadores, que son más de 93 millones del pueblo trabajador, con su núcleo, 14 millones. Y ahí hay cifras. El año pasado hicimos una propuesta, no la pudimos porque no la recibieron en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde planteábamos que el salario diario debería de ser de 1,500 pesos, en base a los siguientes apartados: alimentación para una familia de 4 años, 10,000 pesos,
Renta 6,000. Salud, 7,000 pesos. Servicios, 3,000 pesos. Transporte, 3,000 pesos. Energético, se llame gas, luz, etcétera, 3,500. Diversiones, si es que las puede haber, 1,500 pesos. Ahorro, que no lo hay, no se puede porque tenemos un salario muy bajo, salario mensual de 35,500 pesos. Esta fue la primera consideración o la primera premisa a la que llegamos. La segunda, obviamente no podemos ver el salario aislado, como han expuesto los compañeros. Nosotros lo vemos en relación con la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, en apariencia, o el fenómeno que ve, o la esencia, que es lo importante, se divide en dos partes: en el trabajo necesario y el trabajo excedente, que da lo que los compañeros le llaman plusvalor. En el 2012, los obreros pagaban su salario con 9 minutos. El resto de la jornada de trabajo, si quieren, de 8 horas, los 57 minutos, perdón, las 7 horas más 51 minutos era ganancia para el capitalista. Ahora es el último dato que tenemos en el 22. El trabajo necesario se paga el obrero en 7 minutos y lo demás es capitalista. Esto se refleja que en el 2018 los grandes empresarios, que le llamamos nosotros la fracción dirigente, que el país, donde va desde Slim hasta los que ustedes quieran, tenían en conjunto como clase capitalista o fracción capitalista dirigente 75,000 millones de dólares. En el 23, a esta explotación del trabajo necesario y de la ganancia, ganaron 53,000 millones de pesos en 1923, lo que hace que hayan finalizado con más de 210,000 millones de pesos, perdón, millones de dólares, 210,000, haya incrementado como clase capitalista Slim en más del 70%. Ahora bien, el gobierno en la actualidad, nosotros lo llevamos a la realidad, en el compromiso que hace la gerente Claudia como administradora del gobierno y del Estado, plantea en su compromiso 56. Se trata de llegar a 2.5 canastas básicas. Actualmente está en unos 6 canastas básicas y tiene que ir aumentando progresivamente. Y el aumento, aprueban un decreto donde ponen un tope salarial que se aprobó en abril o mayo, por ahí no recuerdo la fecha, del 4%. Que los aumentos no deben de ser inferiores a la tasa de inflación. Por eso en este año la tendencia a través del INEGI viene reduciéndose desde el punto de vista de ellos, la inflación, pero desde el punto de vista de la realidad, no. Y por ahí hicimos un estudio sobre no la canasta básica que ellos mueven, porque la canasta básica que ellos mueven, adquirir todos los productos cuesta 14,380. Los compañeros o obreros que ganamos o ganan son 7,849. No adquirirían el 51% de esta canasta básica. Imagínense de aquí al 2030 llegar. Estamos la mayoría, para ello le llaman extrema pobreza, nosotros decimos, o pobreza real. Entonces, en el 23, no sobre la canasta básica, sino lo que realmente consumimos, lo decimos: 1 kilo de tortillas, 1 kilo de huevo, 1 kilo de pollo, 1 kilo de frijol, 1 kilo de chiles serranos, 1 kilo de cebolla, 1 litro de leche, una pieza de pan, la renta, el transporte y luz. Entonces vamos dando los precios de febrero 22 a febrero 23. La tortilla costaba 17, aumenta a 34. El huevo costaba 34, aumenta a 54. El kilo de pollo, 45 y aumenta a 130. El kilo de frijol, de 16 a 42. El chile serrano, que es fundamental en la dieta porque a todos nos gusta lo picante,
de 60 a 110. El kilo de cebolla de 10 a 18 pesos. El litro de aceite de 32 a 48 pesos. La pieza de pan de 2 a 6 pesos. Los datos, por decir, el transporte en la actualidad, los medicamentos y las rentas, siendo conservadores, han aumentado el 18%. Para ellos sostienen que la inflación en los últimos 5 años fue del 28%. Nosotros, en base a estos estudios, sostenemos que hasta diciembre del 23 era del 58%, lo que significa algo que es fundamental entender en el salario nominal, pero el poder de compra, lo que realmente adquirimos. Ahorita en la actualidad, si sumamos el 5% que es la inflación oficial, que no la avalamos, nada más la señalamos, un peso en la actualidad vale 48 centavos. Entonces, para esto, el costo para los patrones siempre han sostenido. Hoy salió una declaración de Citibanamex que dice que la tasa de inflación, perdón, los aumentos salariales son inflacionarios. Lo demostramos con datos que el costo en gasto, no en inversión, no en ganancia, para los patrones en promedio es del 0.2%. Yo a un obrero le pago y representa como, lo registro como costo, que me permite dar, que me den un subsidio, es del 0.2%. Datos sacados de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces, lo que quiere decir que realmente el decreto que aprobaron en mayo, que le llaman subsidio al empleo, que donde no vamos a pagar el impuesto sobre la renta, que si rebasamos los 9,000 pesos en el aumento, ya no nos dan el subsidio, no para nosotros. El subsidio fuera que nos lo dieran en efectivo, pero seguimos pagando en los ingresos tributarios. El año pasado fue de 7 billones. Nosotros, a través del impuesto como trabajadores, pagamos cerca de 1,600,000,000 que nos van descontando. Aquí hay una demanda que hay que plantear. La cancelación del impuesto. El que realmente el precio no pueda, que no nos divida, porque para ahí hay confusión. Ellos nos manejan que el salario mínimo va a ser para 4 millones. Según datos que sacamos de las siguientes fuentes, el Seguro Social tiene asegurados 4,200. La Secretaría de Trabajo señala que son 6,4 millones. La consultoría laboral plantea que son 19 millones. El INEGI hasta el segundo trimestre plantea que son 20 millones, que realmente si nos va bien, nos van a aumentar 14 pesos. Y de aquí al 2030, que cuando termina la nueva gerente, pues vamos a ganar lo de 2 canastas básicas. Plantearíamos que en el caso midiendo canasta básica, necesitaría ser mínimo de 6 canastas básicas el costo. Si es de 14,000, pues imagínense lo que se plantea ganar. Andaríamos exigiendo ganar, pues cerca así conservadoramente, pues más de 50,000 millones, que sí lo pueden pagar los capitalistas, porque aparte de la, diríamos, de la ganancia, entre comillas, normal, tienen una cosa que les da mucho resultado, la especulación, el aumento constante de las mercancías. Las reducen y las aumentan. Y esto les ha permitido datos de 2022, no se tienen más datos, por un estudio de la CEPAL, más de 3 billones de ganancia. Imagínense lo que ganan en la producción, porque aquí hay que diferenciar los que viven, los que producimos nuestro salario y los que vivimos de un salario. Puede ser un médico que está en CIMI, puede ser un doctor, viven del salario, pero es donde está desglosada la plusvalía, que se va para intereses, que se va para inversión en bonos soberanos, que es CETES, que se va para la especulación y todo. Esto les permite, aparte de la ganancia, tener. Y esto hace que la riqueza social en México del 2018 al 23 haya bajado del 26% al 9%.
Entonces, esta es la realidad que nosotros vemos. Que no hay primero, nos tratan de dividir. ¿En qué sentido? Que van a dar el aumento del salario mínimo y sobre eso están haciendo una narrativa o una guerra cognitiva de decir, porque es el obrero es el que gana, y el aumento de precios. Los salarios contractuales, los salarios de los trabajadores al servicio del Estado se va reduciendo. Aquí planteábamos un interrogante. Si en lugar de pedir el aumento al salario mínimo, planteamos en base a toda esta información y la que se pueda vertir, planteamos un aumento general de salarios proporcional para que no nos dividan los que ganan en un salario, los que ganan dos, los que ganan tres, los que ganan cuatro, porque hay que tomar en cuenta, si es un ingeniero que trabaja, lo queramos o no es explotado, un profesor también es explotado, porque agrega valor a la materia, produce para que tengan mayor ganancia. Entonces, en la actualidad el capitalista, hay una avaricia así encabronada, que los capitalistas quieren ganar más y más, y cuentan con su gobierno, cuentan con su Estado. Y así estuvo la reunión ayer o antier con los grandes empresarios, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, el Consejo Coordinador Empresarial, la compañía, y salió el compromiso y así se lo impusieron, que no va a haber reforma fiscal progresiva, que vamos a seguir aportando en los ingresos tributarios, en el impuesto, va a ir aumentando de 1,5 billones, posiblemente nos aumenten a cerca de 2 billones. Entonces lo que planteamos es entender una serie, resumiendo, entre la unidad, entre los capitalistas y los trabajadores, se da una lucha antagónica a muerte por la apropiación de la riqueza que producimos los trabajadores, y ahí están los datos. Segundo, que la jornada de trabajo, así la bajen a 40 horas, la explotación va a ser más cabrona, porque invierten más en capital fijo para tener mayor ganancia. Encontramos hace años relojes digitales de 12,000 pesos. Ahora encontramos relojes digitales con todas las funciones de 600 que requieren mayor explotación, mayor desgaste. Y esto provoca, entre otras cosas, en la jornada de trabajo mayores enfermedades. Creo que el último dato que tenemos, que es del Consejo Mundial de la Salud por parte de la OTI, el 63% de los obreros se reducía su nivel de vida laboral, el 63%, además de todas las enfermedades, reduciendo el acceso a la salud, que va uno al seguro social, que no hay medicamentos, que hay que comprarlo todo. Y además, ver, decíamos, la riqueza social que plantea, si agarramos con reservas, no avalamos, aclaramos, el INEGI, en el primer trimestre del 24, de $1, el 52% fue de ganancia para los capitalistas. Y para los obreros, la gran masa de trabajadores, que somos 93 millones de pueblo trabajador con su núcleo central, que son los obreros, 4 millones, apenas sin deflactar, quiere decir sin agregarle sin aplicar la inflación, es el 27%. Y si agarramos la cifra oficial, que hasta septiembre era de 5%, pues imaginen ustedes que saben hacer cuenta, 27 por 5, se baja la participación. Esto hace que nuestro poder de compra se siga reduciendo y se siga empobreciendo. Tenemos que bajar la comida en calidad. La cena, los que viajamos en metro en las noches, todos cenamos cacahuetes, carates que nos cuestan, cenamos, ¿cómo se llama? Comida chatarra, tenemos que sacrificar la alimentación, pero a los capitalistas no les importa, ellos lo que quieren es ganancia. Y esta contradicción, mayor ganancia, esto se refleja en mayor empobrecimiento real de las masas. Y si agarramos los que regulan el salario, que es el Ejército Nacional de Reserva, perdón, el Ejército Industrial de Reserva, con las oleadas de inmigrantes, esto hace que, si yo trabajo en el centro, en la Ciudad de México, ganaba 250, le dan un trabajo a un inmigrante por 100 pesos. Aquí baja y es mayor ganancia para el capitalista.
Entonces lo que debemos estar al pendiente y sacar una propuesta como Morena Socialista, como grupo, sacar una propuesta y adelantarnos para plantear un aumento de salario en relación a la ganancia, no buscar ajustes, porque lo ajustan en base a los gastos administrativos. No, que sea en base a la ganancia y además que se incremente, pelear conjuntamente, por lo menos visualizarlo, que tenga conocimiento de la población, los trabajadores, que a ellos les descuentan el 0.602% sobre ingresos, no sobre ganancias, y que el gobierno se compromete no a llevar una reforma fiscal. Entonces esto nos plantea como gente que nos identificamos con los principios fundamentales del marxismo, que es la dictadura del proletariado, que es la clase obrera, la fuerza, la clase revolucionaria, y que entre los capitalistas, no, aquí no son emprendedores, aquí es capitalistas explotadores contra los trabajadores, que es una lucha antagónica por la apropiación de la que nosotros la producimos, la riqueza social en México. Y esto permite que ello, en base a las leyes, en base a los contratos colectivos que fueron desplazados desde el 2018, que eran 550,000, llegan a 37,000. Eran 7 millones de sindicalizados y ahorita son 2 millones. Lo que quiere decir que 7 millones llegan a convenios que pierden prestaciones, pierden aumentos salariales, no tienen una estabilidad en el trabajo, son cerca de 6 millones. El outsourcing o las empresas contratistas nos van dividiendo, cumplen y dan una migaja a un sector de todos los explotados, a 4 millones, si avalamos las cifras de Seguro Social y si sacamos en conjunto, pues el salario real. El salario real, me refiero, es el poder de compra, que cualquiera de nosotros con 100 pesos vamos al mercado, se convierte en 47 pesos por el aumento constante de precios, porque no hay control de precios, porque el control de precios desde el sexenio pasado se nulificó y además se le dio un subsidio de 300,000 millones de pesos para que firmaran la canasta básica, algo que le llaman el pasillo, ¿no? En donde realmente los empresarios firman, pero siguen aumentando. Y ustedes van a cualquier centro comercial, como tarea lo hicimos nosotros. Fuimos el lunes y fuimos el próximo lunes y ya había aumentado la carne. Y fuimos y ya había aumentado el pollo. Esto nos permitió no avalar la canasta básica que ellos recomiendan, que son de veintitantos productos. Ellos lo ubican, lo reducen únicamente a la canasta básica. No toman en cuenta transporte, no toman en cuenta la renta, no toman en cuenta los gastos de salud, no toman en cuenta el gasto de electricidad, el aumento de la electricidad, a pesar que no nos digan el gas que siguen aumentando, que es variable. Hoy lo tenemos el litro, el kilo a 8 pesos y dentro de 3 lo tenemos a 12 o 14 pesos. Nosotros ahora compramos el gas, mi compañera, mi camarada compró, y el litro antes nos los daban a 7 pesos, ahora nos los dieron a 12 pesos, porque tenemos un tanque de gas estacionario compartible. Tuvimos, antes lo que gastábamos en 900 pesos, ahora tuvimos que nos costó por departamento, que somos 3, lo pagamos a 1,500. Entonces realmente hay que entender y hay que agregar el incremento salarial abarque todo esto. Ahora, en la cuestión del transporte, hacemos 2 horas de ida, hacemos 2 horas de regreso, y esto no se agrega al aumento salarial. Entonces, la explotación, el nivel de vida se va reduciendo. Ellos tienen a la mujer para que nos sustituya, tienen a 3 millones de niños que nos pueden sustituir. Ahora ya no se requiere mucha especialización, se requiere apretar un botoncito y ya se planea la inteligencia artificial, nos sustituye. Y donde vemos más replicado, pues es en la industria automotriz. Y todos están, diríamos, la producción de un carro de gasolina normal a la producción de un carro eléctrico. Va a ser un despido bastante fuerte en la industria auto, pero hay mayor ganancia y para nosotros hay regateo. A los compañeros de la Volkswagen
les dieron el 7%, los de Audi el 5%, y lo demás lo disfrazan de prestaciones que nunca se cumplen. Pero este 5%, si le aplicamos ¿cómo se llama? Le aplicamos la inflación, pues se reduce. Si lo agarramos el 5%, el 7% que le dan a la Volkswagen y le aplicamos la inflación oficial, que no la avalamos, no la pues, del 5%, ese salario se convierte en el 2% realmente. Entonces, hacemos el planteamiento para comentarlo, para discutirlo, ver que el salario se divide en dos partes. En el salario necesario, que es donde sacamos nuestro salario, que se ha ido reduciendo y se ha ido incrementando el trabajo excedente. La jornada de trabajo así nos apliquen en las 40 horas o nos apliquen lo que dice Slim como principal representante de la clase capitalista, de trabajar 3 días y 3 días. Que nos van a pagar más, que vamos a convivir, no, va a haber mayor explotación o lo que ellos le llaman mayor productividad. Otra, que debe de haber una exención de que nosotros no paguemos mínimo hasta los 4 salarios mínimos, no paguemos, porque pagábamos antes 109 y nos aumentan el año pasado el 20 y tantos % y pagábamos 400 pesos. Entonces, ante la presión de los trabajadores, el gobierno se ve obligado a hacer lo que él le llama subsidio al empleo, que en lugar que nos nulifican que no vamos a pagar impuestos, pero el subsidio se lo dan a los patrones. Es algo parecido a la gasolina. Aumenta y el subsidio se lo dan a los propietarios. Entonces, plantear eso, plantear dentro de nuestras posibilidades en base a datos reales, en base a lo que vivimos, en base a lo que nos han enseñado, los que hemos leído, los que han leído al Capital, a Marx, a Engels, a Lenin y a todos los clásicos, entender la realidad para transformarla, para buscar una mejor sociedad. Porque si creemos en las promesas que nos hace la gerente, que va a haber 5 millones de viviendas, aquí lo primero que le preguntaríamos, no lo va a contestar, ¿cuánto cuesta esa vivienda? ¿Quién es el que la va a construir? ¿A quién se le va a dar el subsidio? ¿Cuántos salarios se comprometen realmente? Cada que hay incremento de precios, hay incremento salarial, ¿no? Ellos ya fijaron una cosa, de aquí al año 2000 debe ser 2.5, que nunca vamos a llegar a eso, porque viene el empobrecimiento real. Hacer un planteamiento general, como gente que somos nosotros, no somos de izquierda, no somos de derecha, somos anticapitalistas, porque para nosotros la izquierda, la derecha, son categorías simples que no tienen fundamento, pero sí una categoría política como es luchar en contra del capital sí tiene. Por eso el movimiento socialismo nuevo se caracteriza por ser una organización anticapitalista, porque ubicamos la contradicción fundamental entre patrones, emprendedores, capitalistas o como se les quiera llamar, que se apropian de la riqueza que producimos, y nosotros como explotados o juzgados, los que vivimos del salario que producimos, los que viven del salario directo, ¿no? Que se les pague un salario aunque no lo produzcan. Por eso planteamos, lo ponemos a consideración, por eso nos gusta asistir para que nuestras sugerencias, nuestras propuestas estén al acceso de todos. Se les puede mandar, ponernos de acuerdo con Elga, la declaración que hicimos el año pasado, el salario mínimo para el 24, que le hicimos el 10 de octubre, le hicimos, la inflación seguirá aumentando, ¿por qué? El marzo del 23 y así como los salarios no crean inflación. Eso lo hicimos ¿cómo se llama? Déjenme ver, ¿qué es el salario? Eso lo hicimos el marzo 23. La declaración, la reducción de la jornada de trabajo requiere mayor explotación. El aumento de salarios no provoca inflación. Esto lo hicimos el 19 de diciembre porque estaba la polémica Coparmex con representantes de Consejo Coordinador Empresarial que decían y sostienen que el aumento de salario representa un gasto del 40%. Les demostramos. No tenemos el diálogo con ellos o el debate.
que es el 2% desde el 2018, que significaba el 1.8 al 0.12%. Entonces, estos documentos se les pueden, y estamos tratando de trabajar sobre qué planteamos por el aumento del salario para este año, adelantándole por lo menos a nivel de poner polémica, porque es muy bueno y se les agradece a los compañeros, pero nosotros partamos de un principio fundamental. Lo que aprendemos del marxismo, tratamos de que nos ayude a interpretar la realidad, leyendo salario, precio y ganancia. Leímos para esto, polemizamos, leímos el apartado del salario en el Capital, en el tomo 1, y nos dio que se dividía en trabajo necesario, trabajo excedente, salario nominal, salario real, el incremento al salario, perdón, el incremento a los precios a quien beneficia. Sin embargo, sí es necesario luchar por un salario real en relación a la ganancia, cosa que los capitalistas, ahí depende cómo estemos organizados, que tengamos la capacidad de entrarle, porque sí es necesario, a la lucha ideológica, pero no entre nosotros, sino contra los capitalistas, a una declaración que sacan ellos, nosotros sacar nuestros estudios, darlos a conocer a través del internet, a través de donde se pueda y todo, ¿no? De esta forma, por decir, aquí tenemos, la Coneval espera el alza del 15%, pues esto va a representar, compañeros, 14 pesos nominales real, que cada quien saque sus Sí, cuentas, ¿no? Ya no se lo pongo interrumpe. en consideración de ustedes. A través de Edgar le podemos mandar todos los documentos para que él los circule. Algunos son del año pasado, pero consideran que son vigentes. Es todo. No sé si hay alguna pregunta. Estamos abiertos a las críticas, a las opiniones, a lo que no le... ¿No? Sí. Sí, de Todo. acuerdo. Sí, gracias, Juan. Eh, Leopoldo tiene levantada su mano. Adelante. Sí, gracias. Perdón por haber llegado tarde, pero hasta hace un ratito me enteré. Pero el tema es salario y capital, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Correcto, sí. He estado oyendo al compañero que habló antes y la verdad que a mí me da mucha tristeza porque a la hora de las propuestas como que nos quedamos cortos, hacemos toda una, ¿cómo se llama? Una apología del capital. Y a la hora de las propuestas nos quedamos muy, muy cortos. Y el problema igual de cuando exponemos algo, lo exponemos como, pues el teórico que habla, pero a la hora de las propuestas, cuando más apostamos, van a ser en pequeñas reformas que se acomodan al capital, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya hay una gran diferencia que se hace entre capital y la nueva expresión más monstruosa del capital, que es lo que realmente estamos padeciendo, ¿no? Y esto me lleva de que no realmente yo no veo por ningún lado propuestas que en este caso el socialismo debería impulsar y trabajar continuamente. Yo no veo eso, ¿no? Y he oído conferencias de ustedes y de otros compañeros muy valiosas, ¿no? Pero el último cierre normalmente es pues no salimos del atolladero, ¿no? El atolladero que en este caso es el salario. Ya lo dijo Marx y lo dijo muy clarito, no se fíen por el salario, ¿sí? O sea, el salario es una tomada de pelo, ¿sí? Eso me preocupa y luego la concepción de que al final el Estado siempre es Estado del capital y lo remarca Marx muy claramente y lo remarca como un proceso, si ustedes quieren, histórico, ¿no? Que se va pasando de etapas a etapas, donde al final el socialismo, no sé cómo, pero reinará siempre y cuando
antes no se acabe el mundo, ¿no? Porque también pues, tenemos ese problema. Al final nuestro humanismo es homocéntrico, ¿no? Como si el hombre fuera el eje del universo. Yo no veo soluciones. Bueno, mi gran excusa que tengo 77 años y me quedan 5 o 6 años de vida y el problema va a ser para nuestros hijos. Yo no veo soluciones, luego las posibles soluciones de los que se dicen de izquierda o socialista. Piensa, por ejemplo, en el zapatismo, ¿no? Como una opción, ¿no? Pero al final tú ves lo que está pasando en la Ciudad de México, los movimientos prozapatistas, cómo apuntan sus propuestas, por ejemplo, en los proyectos de pueblos originarios, cómo el gobierno ya agarró el mango por segunda o tercera vez y hasta a los zapatistas le está quitando la posibilidad de participar, porque es lo chistoso de todo esto, ¿no? Que nos van quitando banderas, banderas. Ahora está Claudia y nos va a quitar banderas mucho porque al final, pues lo que dice Claudia, de alguna manera está Claudia porque el gobierno de los Estados Unidos lo está permitiendo, ¿no? Entonces ya desde ahí todo se ve que el modelo central paradigmático y firme, eso no se va a mover. Entonces, si eso no se va a mover, ¿qué vamos a hacer nosotros que presumimos de socialistas o comunistas, ¿no? ¿Bajo qué criterios podemos hacer pequeños avances que no puedan retroceder? Y el compañero habló hace ratito, por ejemplo, el dato de la vivienda, ¿no? Ahorita hay una gran inversión que se va a hacer muy fuerte para generar no sé cuántas viviendas, pero para mí esto de la vivienda es una tomada de pelo más, ¿no? Porque el problema de fondo, y yo sé que a mucha gente no le gusta cuando lo planteo, es que ya somos muchos los habitantes a nivel mundial, ¿no? Somos, qué sé yo, 80 y no sé, 8,000, 88, no sé, una cantidad de millones de personas que habitan el planeta. Y eso de entrada, nomás de entrada, ya no nos permite solucionar el problema global de tantos habitantes que somos. Ya hay concepciones que oigo del Club de Roma, de esto del otro, pero en el fondo yo no veo el problema del capital que por instinto animal y salvaje tiene que seguir acumulando. Entonces ahorita la acumulación, por ejemplo, en los sistemas bancarios, son millones y millones y millones de pesos que están ahí, y algunos compañeros se siguen preocupando de qué va a ser el Banco de México, que tiene no sé cuántos millones de dólares tiene acumulado ahí y que no puede usar porque el sistema del capital no se lo permite. Ah, eso sí, pero que venga inversión extranjera. Entonces, por donde le busquemos, nos tienen atrapados. ¿Qué le queda al socialismo? ¿Realmente se puede plantear? Realmente yo soy de la idea que primeramente estudiamos mal al capital. O sea, nuestra perspectiva de estudiar el capital fue, pues, ¿cuántos años lleva que se escribió sobre el capital? De alguna manera eso ya quedó atrás y la base que muchos de ustedes, compañeros, sostienen, que hablan de la explotación en el trabajo, bueno, y la única manera de recuperar las fuentes de trabajo como propias, yo personalmente pienso que pensando en otras culturas como la China en este momento, ¿no? A los chinos ya les valió eso, ¿no? Pero yo sigo considerando que los chinos, así como son, están en vías practican un tipo de socialismo.
un socialismo, si tú quieres, basado en estructuras del capital, pero ahí van los señores, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? La apuesta de aquí de muchos compañeros es, bueno, por la vía de la representación lleguemos a algo. Yo digo, pues sí, está bien la vía de la representación, pero acompañado con acciones muy concretas que confirmen lo que dijo Marx. Dice, no se trata de interpretar al mundo, sino de transformarlo. Entonces, ¿cómo lo podemos transformar? Con propuestas que creo que las hay para empezar a hacer esas modificaciones. Así lo planteo yo. Gracias. Sí, gracias, Leopoldo. Y pues saludar, ¿no? Que pues te decidiste participar porque la verdad es algo que hemos venido comentando en los grupos de WhatsApp y los chats. A veces nos hemos topado así con discusiones eternas y sin orden ni rumbo. Y pues yo creo que hemos estado ofreciendo este foro para, pues, presente plantearlo, ¿no? Y esa es la idea de hacer este tipo de mesas y debates. Y pues aquí es el lugar, ¿no? De presente plantear estas cuestiones. Y pues sí, o sea, darle un orden y una discusión con criterios y bases. Entonces, pues ahorita continuamos. No sé, Edgar, adelante, ¿quieres contestar sobre lo que han planteado los compañeros? Pues sí, vamos, comentando. Eh, Primero, comentar la cuestión de que, pues, el trabajo asalariado sigue siendo la base material de esta sociedad capitalista. O sea, no es algo que ya haya pasado de moda, ya esté desactualizado o que quedó en el pasado. O sea, el trabajo asalariado sigue la manera en cómo puedes obtener tus medios de subsistencia. O sea, y eso ya quedó claro. Aquí se menciona que a lo mejor algunos tienen salario, otros sueldo, otros a lo mejor les pagan honorarios, pero independientemente de eso, lo que dice la teoría marxista es precisamente que el proletariado tiene que vender su fuerza de trabajo para recibir precisamente un pago para obtener sus medios de subsistencia. Y en esa categoría entran muchas personas porque muchas veces se confunde, o sea, dicen, bueno, es que yo no soy proletario porque no estoy en una fábrica. Y eso es completamente falso. O sea, sí, o sea, el proletariado industrial, pues es el que está directamente en el proceso de producción. Pero pues una persona que trabaja a lo mejor como godines les llaman, ¿no? En las oficinas, que no, a lo mejor no está directamente en un proceso de producción, pues también es parte de la clase proletaria, también es parte del proletariado. O sea, el proletariado es una clase social y los capitalistas también se constituyen en una clase social. Y yo creo que esa es la diferencia. La diferencia es que la clase capitalista sí está organizada. Y además de que está organizada, pues mueve muchísimo dinero. Tienen millones de pesos y de dólares y de dinero y de medios de producción para moverlos a su antojo y ellos sí velar por sus intereses. El problema con el proletariado es que somos muchos, pero estamos completamente desorganizados. Y además la cuestión ideológica también juega en nuestra contra, porque ya se comentó, ok, el marxismo ya te explicó cómo funcionan las relaciones económicas dentro del capitalismo. Ya el marxismo ya también planteó una alternativa. O sea, no se trata solamente de mejorar el trabajo asalariado, sino se trata de abolir el trabajo asalariado para no estar dependiendo de las fluctuaciones del mercado, o sea, de estas alzas y bajas. Entonces, el marxismo ya también planteó la solución. ¿Cómo? Pues quítale los medios de producción a la burguesía que está constituida en clase social y asúmelos tú, proletariado, y tú administra la economía de una manera democrática, administras todos los sectores de la economía. O sea, ya hay una propuesta. Ahora, ¿por qué el proletariado no nos hace caso? ¿Por qué el proletariado le hace más caso, mejor hasta a otro tipo de dirigentes que incluso se encuentran dentro del capitalismo? O sea, ¿por qué los marxistas somos una pequeña minoría? A pesar de que nosotros estamos diciendo ideas correctas y estamos diciendo cómo funciona el sistema y lo que nosotros planteamos ya tiene un precedente histórico,
¿Por qué seguimos siendo un puñado de compañeros? O sea, tampoco no es toda nuestra culpa. O sea, también hay que explicar que de entrada la cuestión ideológica juega un papel fundamental, ¿no? O sea, en la conciencia del proletariado. Mucho proletario no se cree proletario, se cree clase media, ¿no? Se cree en ese discursito de que son clase media, de que porque ya ganan 10,000 pesos ya se sienten de otro nivel, ¿no? O sea, si tú tienes que trabajar para comer, eres proletario. No importa dónde te ubiques dentro del proceso o en qué rama industrial. Entonces, la cuestión ideológica juega mucho en ese sentido. O sea, también la cuestión ideológica nos divide al proletariado, porque cada quien busca su interés inmediato. O sea, el trabajador busca nada más que le paguen bien y hasta ahí que el mundo ruede, ¿no? No tiene una conciencia todavía histórica ni de clase. Entonces, el problema radica ahí, que precisamente la cuestión ideológica pues nos aplasta. Ahora, hay otra cuestión que yo creo que esto se va a ir superando con las condiciones materiales de la sociedad, que el capitalismo no va a brindar solución a los trabajadores. O sea, ahorita el compañero ya mencionó una infinidad de datos de desigualdad, de cómo aceleran la pobreza, infinidad de cuestiones. O sea, dentro del capitalismo no hay solución para el proletariado. Incluso teniendo gobiernos reformistas, como el de Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel, que a lo mejor hacen ciertos programas sociales que benefician de cierta forma momentáneamente al proletariado, pero que no van a resolver el problema de fondo. O sea, las 5 millones de viviendas no van a resolver el problema de fondo, el problema va a seguir estando ahí. Y tampoco es un problema de que seamos muchos, o sea, también hay muchísimo espacio. El problema es de que dentro del capitalismo no hay una planificación económica. O sea, el capitalismo se concentra pues, en las ciudades, todo lo demás está vacío y no hay ni una planificación. O sea, a los capitalistas les sale más rentable irse a la ciudad, ¿no? Por eso está la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero de ahí en fuera no van a Oaxaca, no van a Guerrero, no van a Chiapas, ¿no? Porque les sale más caro. Entonces, ¿quién sí podría ir ahí y urbanizar, industrializar todos estos estados? Pues el proletariado. Es el único que puede hacerlo. Entonces, la situación pues va a radicar ahí, que incluso Compañero, un detalle nada más, son las nuevas centralidades que el gobierno está Leopoldo, produciendo. perdóname, Leopoldo, no es correcto interrumpir. Adelante, Edgar. sí, bueno, sí. Entonces, lo que comentaba era esa situación de que incluso el reformismo no va a dar soluciones, ¿no? Entonces, ahí se abre una grieta para nosotros, para los socialistas. Por primera vez, las masas van a empezar a buscar nuevas ideas. O sea, porque ya quedaron de acuerdo que el PRI y el PAN no es solución. Votaron por Morena para ver si haces algo por ellos. Morena está haciendo algo, pero tampoco va a ser solución. Entonces, las masas van a empezar a buscar otras alternativas de organización. Y dentro de esas alternativas está el socialismo, no hay más. Entonces, nuestra tarea pues sigue siendo la misma, empezarnos a organizar, empezar con estos círculos de difusión, de concientización, la primera tarea. La segunda tarea, la organización. La tercera tarea, pues ya vamos defendiendo el programa y vamos ya organizándonos ya en un proceso electorales o de lucha. O sea, todos esos procesos tienen que organizarlos, pero yo creo que ya está ahí trazado el camino. O sea, y esto pasó por muchos años, o sea, por muchos años que compañeros dieron ahí la batalla. Entonces, lo dejo ahí, no sé si el compañero iba a comentar algo. Sí, Leopoldo, Adelante. bueno, el detalle es pues que regresamos a lo mismo, ¿no? Ya están las soluciones. Tú dices, la solución es la toma de la propiedad privada en manos de los trabajadores. Para mí es mucho más amplio que eso, pero suponiendo que así es, pues pues seguimos muy lentos. En el fondo lo que estás haciendo es una propuesta muy ligera, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque es problema de correlación de fuerzas y pues el trabajador no la tiene y yo creo que ni la tendrá, ¿eh? No por su propia naturaleza, no. Por el gran peso que tiene ahorita ideológico,
que está cargadísimo, no hay los posibles procesos pedagógicos, no están construidos y yo lo que propongo dentro de todo esto, hagamos cosas muy simples donde esta balanza que está no desnivelada, está rota, simplemente, ¿no? Que la gente, que el trabajador concreto se dé cuenta de que hay otras maneras diferentes de pensar la problemática y no nos vayamos con la finta de que los partidos de oposición están quebrados y gracias a eso ya tenemos de repente los trabajadores, ya tenemos claridad de lo que sigue, cuando en el fondo creo que no, y peor que nunca, porque lo dijo el compañero hace ratito, la inteligencia artificial, la inteligencia emocional que es programada, está muy ordenada, de tal manera que hagamos lo que hagamos, no la van a revertir, ¿sí? Por eso digo que si hablamos de propiedad privada, hablemos de propiedad privada del pensamiento, de la ideología. O sea, la propiedad privada implica muchos elementos como es lo educativo y hay muchos factores que están ahí que no nos permiten recapacitar el cómo acercarnos. Entonces, desde mi punto de vista, creo que quedan elementos muy básicos, que es los que hay que empezar a pensar para modificar ciertas cosas que en el sistema económico, la división del trabajo, es donde tenemos que trabajar, primer punto. Y segundo, con las instituciones que actualmente tenemos, cómo hacernos, por ejemplo, en el tema de la salud, que todo el mundo tenga acceso a la salud o a la educación o a la vivienda, esto, el otro y lo otro y lo otro, bajo qué renglones me lo planteo. Y aquí toco un tema que muchos compañeros se dicen o sea, Lenin, el pensamiento de Lenin como vía de acción. Yo también lo cuestionaría, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que hay que cuestionar, qué tipo de socialismo traemos cada uno de nosotros. Y en los procesos históricos, ¿por qué nos siguen ganando la partida? ¿Por qué se viene la guerra? A lo mejor ahí nos acabamos, ¿sí? Ah, bueno, ya será una nueva iluminación, ¿no? Como además somos muy religiosos hasta en nuestra manera de pensar, ¿no? El planteamiento de Marx es muy religioso, como estamos ahora, seguimos en la prehistoria, ¿cuándo llegará el momento donde realmente despertemos? Y aquí el compañero Edgar lo dijo muy sutilmente, cuando dijo, ¿qué tal si mejor agudizamos las contradicciones del sistema para ver si así encontramos una nueva salida? Propuesta que históricamente la izquierda siempre la ha planteado. Agudiza, acelera las contradicciones para que la gente tome conciencia. Carambas, eso yo lo pienso a nivel de decrecimiento. Sí, alternativas, por ejemplo, compañeros que están en el tema del decrecimiento, pero cuando entras al fondo, las propuestas del decrecimiento te dicen, para que se dé el decrecimiento, primero se tiene que acabar la tierra. Oye, eso tú entiendes por decrecimiento, sí. Digo, pero hazme planteamientos reales. Pues no, porque la gente no los entendería. Y entonces yo insisto ahí, compañero Edgardo, que pues si tú me hablas de que la vía es la apropiación de los bienes de, pues, de la tierra o de la propiedad privada, nada más dime cómo, cuándo y por qué, ¿no? Y cómo nos acercamos a esa posibilidad. Si el problema es la propiedad privada, igual el problema es el medio en donde el privado lo acapara.
pero el problema es el medio, ¿cómo le hacemos en una sociedad perfecta que sería, entre comillas, el socialismo? ¿Cómo funcionarían las instituciones ahí? ¿A través de la gratuidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Y hay planteamientos como, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de renta básica universal como posibilidad para acercarnos a esa perspectiva? O sea, que nos aseguren, como decía el compañero, que nos den de entrada 15,000, 20,000 pesos mensuales como mínimo, y que el poder adquisitivo sea real. O sea, te pueden dar 20,000, pero te aplican la dobladora y esos 20,000 en el poder adquisitivo se vuelve nada. Más sin embargo, yo me pregunto en mi época, en mis 77 años de historia, cuando viene esos procesos donde lo que era la CONASUPO, la creación de instituciones, bien o mal funcionaban mejor que ahora. Ahora estamos en crisis, pero en ese momento, por ejemplo, llegabas la tortilla y me costaba tanto. Yo metí ahí que íbamos a una CONASUPO de Portales y te vendían de todo. Puta, yo decía, oye, ¿cómo alcanza el dinero viniendo a CONASUPO? Y quiso Walmart en un tratado ya directo. Dijeron, ¿saben qué? La CONASUPO o las tiendas de liste, quítenlas porque es competencia desleal. ¿Desleal frente a qué? Frente al capital, claro. Y ahora yo digo, ¿cómo le atoramos? Entonces, de veras, vamos a entrarle en serio y atrevemos a hacer cosas radicales y de fondo, ¿no? Que claro que son procesos y hay que tenernos al proceso, pero no lleguemos a la fiesta dormidos. Son las propuestas que estoy haciendo. Gracias. Sí, gracias, Leopoldo, y no sé si hay algún otro comentario de los compañeros, mientras yo quisiera nada más dar un par de cuestiones. Digo, ya vamos a ir terminando. Finalmente, digo, el tema en esta ocasión es la cuestión del el salario como régimen social. O sea, finalmente, desde luego esto, la teoría marxista deriva conclusiones sociológicas, políticas y demás. La cuestión es, digo, podemos derivarlo hacia muchos vertientes, pero estamos como en los bloques fundamentales de la teoría marxista. O sea, finalmente tenemos la cuestión del salario como una cuestión histórica. También es necesario plantear que no estamos como, digamos, en una etapa que se vaya a resolver únicamente que se vaya a resolver, digamos, en una generación. A lo mejor si lo vemos de esa manera, pues no le vamos a hallar nunca una solución, porque los problemas históricos se plantean en una cuestión de generaciones. El ser humano ha lidiado con el capitalismo, si lo vemos en sus raíces más antiguas, unos 500 años, pero pues estamos hablando de 1 millón de años de antigüedad de humanidad. Entonces, si queremos llegar rápidamente a la desesperación, pues nos lo vamos a plantear la cuestión de las soluciones al capitalismo, pues en pocos años. Y la solución que llega a la desesperación, pues no conduce a nada. Entonces, si planteamos el capitalismo o la cuestión del capitalismo en términos reales, inmediatos, pues es una trampa para ratones y todos estamos en ella. La cuestión es cómo hacer que la mayor cantidad de gente pues adquiera conciencia de eso. Y no se trata de hacer una prédica, porque no es religioso. No puede ser una cuestión religiosa en el sentido de una prédica. La toma de conciencia tiene que ser a nivel de clase, a nivel individual, etcétera, y traducirse en soluciones políticas. Y esas soluciones políticas necesariamente tienen que ver la cuestión del Estado y la cuestión del poder, que ya sería el tema de otras mesas que hemos hecho y por hacer.
Entonces, la cuestión del poder, la relación con la clase social, se resuelve en la lucha entre estas clases. No tiene sentido plantearse la cuestión del poder, la cuestión de la lucha de clases y la lucha contra el régimen económico, digamos, como una cuestión de alternativas o de pequeños proyectos. Es un gran proyecto social y pues involucra la constitución de la clase en poder. O sea, la clase social que no tiene el poder tiene que adquirirlo. Y sí plantea un montón de cuestiones. Adquirir conciencia y convertirla en iniciativa política es un proceso histórico. Entonces, en ese sentido, o sea, no estamos en las últimas, estamos en las primeras etapas del cambio social. O sea, ya, digo, cada quien es libre, ¿no? De rendirse o de pues, quedar ahí, ¿no? O sea, en el camino, pero pues finalmente así es la historia y si uno lo ve en retrospectiva en las épocas históricas que el ser humano haya pasado, pues ahí hay toda una serie de etapas y de cuestiones, pues que no se pueden abreviar. Y si se abrevian, solamente puede hacerlo en periodos de revolución social. Solamente la revolución social puede abreviar las etapas de la historia. O sea, no la voluntad individual de un ser humano aislado, sino pues, realmente una especie de gran conciencia social de clase. Pero bueno, eso a lo mejor ya sería como irnos a otro tema. No sé si hay otro comentario de los compañeros, si no para ya ir cerrando, con el último, bueno, las conclusiones de Edgar. Pues sí, si quieren ya vamos cerrando, ya vamos como hora 46. Nomás un último detalle, espero algo del señor Juan Pérez, a lo mejor tiene algunas ideas. Pues no sé, este, no, creo que ahorita no está en este chat. No, sí está, pero yo creo que a lo mejor ya lo abandonó, aunque está presente. Ujú. Bueno, si no, pues mientras adelante, Edgar, vamos, concluyendo ya. Pues sí, yo creo que ya vamos terminando. Pues bueno, salieron varios temas que tenían que ver como con la idea de por qué los marxistas seguimos siendo tan pocos y no somos capaces de organizar. Ahí yo creo que ya lo podemos comentar en otras sesiones, pero por ejemplo, ahorita era discutir lo del trabajo asalariado y del capital y la importancia que se da. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque miren, los reformistas no plantean este tipo de discusiones. O sea, de hecho, Marx en el documento lo que plantea es precisamente esto, que siempre hay como unos reformadores sociales que tratan de atraer a las masas en otros sentidos, y no en el sentido de la lucha contra el capitalismo. Obviamente, pues a las masas pues es más fácil simplemente votar por alguien, por algún político, a ellos organizarse y luchar por el socialismo. Pues las masas pues van a preferir mejor darle el voto a un político tradicional para ver si ellos hacen algo. Entonces, esto cuesta mucho trabajo, pero abriendo estos procesos de debate y de discusión, de explicar el trabajo asalariado, el explicar que el trabajo asalariado sigue rigiendo la sociedad capitalista, o sea, es la única manera en que uno puede obtener sus medios de subsistencia. No hay otra forma. O sea, si hasta para tomar agua tienes que trabajar y tener dinero para pagar tu agua, no hay otra forma. O sea, inclusive a estos absurdos ha llegado la sociedad capitalista. O sea, a estos absurdos ha llegado la sociedad capitalista. Ya no hay manera de conseguir los medios de subsistencia si no es a través del trabajo asalariado. Obviamente, pues cada obrero o cada trabajador pues tiene distintas particularidades de ingreso o de suerte que le haya tocado vivir. A lo mejor algunos pues ya tienen una casa heredada de sus padres o sus abuelos, pues ya es una gran ventaja, pero pues la nueva generación que no tiene ni casa ni nada, eso les va a costar muchísimo trabajo, o sea, o nos está costando mucho
trabajo. Por ahí salió el dato que para comprar una casa en México actualmente necesitas trabajar 56 años. No, pues o sea, tienes que empezar a trabajar desde el que estás en el kinder, desde los 4 años, para que puedas trabajar y puedas disfrutar al menos algo de tu casa, porque de lo contrario no se puede ahorita en esta sociedad. Entonces, yo creo que el trabajo asalariado pues te explica precisamente todo esto, todas estas contradicciones que te da el sistema capitalista, y el marxismo te plantea la solución, el socialismo. Pero ahora el socialismo pues es la demanda muy, muy, muy general. O sea, nosotros no podemos llegar con la gente y decirle, vente, lucha por el socialismo, ¿no? Nos van a tirar de locos o de predicadores, ¿no? O sea, la gente va necesariamente a necesitar un programa mínimo que pueda llamar la atención de sus intereses inmediatos. O sea, si nosotros a la gente le decimos 20 y lucha porque te den un sueldo mínimo de 20, 30 mil pesos, pues la gente va a decir, bueno, sí, ¿dónde me apunto? O sea, ahí es donde podemos ir generando la lucha en ese tipo de programa mínimo. El programa mínimo, que es las demandas inmediatas de la clase trabajadora, y otro, el programa máximo, que es la lucha por el socialismo. O sea, ahí al conjuntar en ese cuestión. Ahora, en el programa mínimo, pues ahorita todavía la gente prefiere ver si los reformistas le solucionan su problema. O sea, es una etapa necesaria que tenían que pasar aquí en México. O sea, en México había un gobierno, de hecho, todavía estamos pagando las consecuencias de la Revolución Mexicana, que llegó el PRI, hizo un gobierno nacionalista donde estatizaba y donde todo teníamos empresas paraestatales. O sea, ya se comentó aquí, existía la CONASUPO que te daba varias cuestiones, bancas nacionales, no sé. Y todo eso se fue, pues poco a poco desarmando con la llegada del neoliberalismo, del capitalismo más salvaje. Entonces, hoy en día el capitalismo ya ni siquiera te permite tener empresas paraestatales de ese nivel. O sea, incluso hay que dar una batalla para hacerlo, hacer pequeñas reformas. Entonces, hay que empezar a organizar a las personas en ese tipo de demandas inmediatas, y hasta apenas hoy en día nos van a hacer caso. O sea, y todavía falta un poquito de años, pero yo creo que ya la gente ya va a empezar a voltear a ver las ideas más radicales. O sea, y yo creo que en América Latina ya hubo ejemplos de que la gente no le tiene miedo a las ideas radicales. O sea, allá en Venezuela Hugo Chávez hablaba abiertamente de socialismo, ¿no? Aunque tengamos a lo mejor sus críticas o consideraciones desde el marxismo, pero Chávez ya hablaba de socialismo, ¿no? En Bolivia igual. O sea, y incluso aunque llegaron estos gobiernos de izquierda, como los solemos llamar, ¿no?, cotidianamente, pues tampoco resolvieron las demandas de la clase trabajadora. Entonces, ¿qué hicieron en América Latina? Pues voltearon a la derecha otra vez y a la extrema derecha. Llegaron individuos demagógicos como Milei, o en el caso de Brasil, Bolsonaro, ¿no? Y en Estados Unidos no se diga, está un loco ahí como el Trump. este, ya más de extrema derecha no puede ser posible. Pero esas contradicciones se están dando. O sea, el péndulo está girando así, no está estático, está izquierda, derecha, ¿no? La izquierda no resuelve, pues va a la derecha, pero ahora más a la derecha. Y ese péndulo va a girar, y ahora más a la izquierda, y más a la izquierda solamente está la cuestión de la lucha por el socialismo. Pero para llegar a ese tipo de grados, pues necesitamos estudiar este tipo de trabajos como de Marx, del trabajo asalariado y capital, para que se difundan de manera masiva, para que la gente vaya entendiéndolo. Finalmente, estos tipos de texto, Marx lo escribe para obreros. Nuevamente lo explicó Marx, lo dice. No es para eruditos economistas. Estos economistas, los economistas burgueses, pues son de escuelas privadas que sirven al capitalismo, ¿no? Y los de las escuelas públicas, pues muchos tienen la ideología todavía liberal, ¿no? Y dentro de los pocos que tenemos ahí conciencia de clase, pues somos muy poquitos, no podemos hacer nada, pero no, incluso no está estos trabajos diseñados para la academia, ni para los economistas, ni la academia. Están diseñados o destinados al proletariado, para que entienda el proceso vivo, y de hecho ni siquiera es tan difícil explicárselos.
a los trabajadores. O sea, los trabajadores lo entienden perfectamente porque lo viven todo el tiempo. O sea, todo el tiempo el trabajador tiene que trabajar para obtener su salario y comprar mercancías que suben y bajan en el mercado. O sea, y no es tan fácil salirse de esa dinámica del capitalismo. O sea, mientras estemos sometidos todos a la alza y baja de los precios del mercado, pues estamos dependiendo del trabajo asalariado. Y una, por ejemplo, una de las demandas que también planteamos los marxistas y que planteó Lenin era pues un representante obrero con sueldo obrero. O sea, ¿cómo es posible que los políticos ganen miles de pesos, incluso los de la austeridad republicana? Ni siquiera se manejan en estándares de salario mínimo de 1 a 10 salarios mínimos, que es lo que te dan en las leyes, ¿no? Ese es el margen, que es de 6,000 a 65,000 pesos, ¿no? Pues los políticos, incluso de la austeridad republicana, ganan más que eso. Pues obviamente cuando tú estás por encima de ese tipo de salario mínimo, pues ya no estás fluctuando a las consideraciones del mercado, ya te da igual a cuánto está el jitomate o no en el mercado. Cuando tú ganas el mínimo, pues claro que te va a importar, pero son procesos que se van a ir avanzando. Entonces, pues estas cuestiones de discusiones es lo que podemos ir haciendo por el momento, en lo que vamos organizando más compañeros y se vayan sumando. Yo veo que no hay otra forma, o sea, tampoco hay que sentirnos, pues sí, impotentes ante los procesos históricos, o sea, también hemos sido parte activa de estos procesos. Entonces, pues yo creo que yo con eso ahí ya lo cierro para que ya la charla ya la vayamos concluyendo. Sí, gracias. No sé si Juan o Alfredo tienen algo más y cerramos. ¿Algo más que comentar? Ah, está tu micrófono apagado, Juan. 5 minutos nada más, por No, favor, ya para ir 30 cerrando. segundos. 13 segundos. Por parte del Socialismo Nuevo les agradecemos la invitación y ahí están los documentos que les mandamos para que los comenten, lo vean y todo. No somos teóricos, no somos eruditos. A diferencia de Leopoldo, tengo 2 años más que él. Se les agradece y seguiremos asistiendo, ¿no? Es todo. Gracias, Juan. Sí, Bueno, si está el grupo de Alfredo tiene WhatsApp. algo. Nada más una pequeña confirmación. El poder adquisitivo, cuando queramos y estemos de acuerdo, lo vamos a cambiar. Eso no lleva mucho tiempo. Es nada más tener claro las ideas y el método para llegar a ello. Pero hay que intentarlo. Gracias. Sí, gracias, Leopoldo. Si Alfredo, no sé si tenga algo que quiera comentar. Pues muchas gracias, estuvo muy interesante, hubo varios temas que se podían desarrollar, pero lo dejamos para más adelante. Gracias y pues buenas noches, sería todo de mi parte. Y gracias, gracias a todos y Perdón, gracias a quienes nos... una petición. ¿Se puede saber cuál saldrá el próximo tema? ¿O todavía no lo tienen programado? ¿Sí? ¿Se Sí, puede es lo saber de, cuál? sí, es el de zapatismo y la reforma indígena que apenas se aprobó. Vamos a Ujú. hablar sobre eso. Sí, está bien, Es- gracias. ahí tenemos el grupo de WhatsApp. No sé si el compañero Juan está en ese grupo de WhatsApp, si no, ahorita le pasamos en línea, ahí estamos compartiendo los temas y las charlas. Sí, bueno, no tengo nada más tu WhatsApp, donde te mandamos un documento para la mesa de diálogo, ¿no? Ok. Ahorita le paso entonces el link del grupo. ¿Cómo no? Ya. Correcto. Ah, Sí, gracias. Entonces, bueno, pues gracias a todos. Nos vamos también despidiendo de quien nos está siguiendo en la transmisión en Facebook. Después nos veremos en YouTube, en la canal de Morena Socialista. Y síganos en las redes, comenten los videos y nos veremos el siguiente miércoles a la misma hora para el siguiente tema, la siguiente mesa de Morena Socialista.
También esperamos sus comentarios y si les gusta el contenido, pues denle like. Gracias. Buenas noches. También buenas noches.